Así es, gracias por este contacto, amigos de Vivoplay TV Venezuela que nos sintonizan a esta hora. Nosotros nos encontramos en las afueras del Hospital Clínico Universitario cuando son exactamente las 6:14 de la mañana de este martes 28 de enero, donde el día de hoy el diputado de la Asamblea Nacional y primer vicepresidente del Parlamento, Juan Pablo Guanipa, va a hacer una denuncia sobre la crisis hospitalaria, diputado. Lo que vive Venezuela es una tragedia y esa tragedia se manifiesta en el funcionamiento de los hospitales. Cada vez que alguien tiene algún síntoma, lo primero que tiene que hacer es hacerse un diagnóstico. ¿Cómo hacerse un diagnóstico si no tienes posibilidades de rayos X, si no tienes posibilidades de resonancia magnética, si no tienes posibilidades de tomografía, si no tienes posibilidades de un laboratorio a través del cual puedan ver cómo está tu sangre y qué puede determinar, qué enfermedad se puede determinar en un análisis de sangre? Eso no funciona en Venezuela, y cuando un paciente llega a un hospital como este tan importante y se da cuenta que nada funciona, ¿qué tiene que hacer? Ruletear, comenzar a ir a distintos centros privados que todavía resisten a pesar de la persecución de la dictadura, porque lo que funciona bien lo persiguen y lo que ellos tienen que atender no lo atienden, y entonces tiene la gente que gastar cantidades importantes de dinero para poder hacerse un examen, para poder tener un diagnóstico, para entonces comenzar un tratamiento, y después comienza otra vez la situación. Si el tratamiento es de medicinas, las medicinas no se consiguen, y si tiene que hacerse alguna operación, entonces los pabellones no están funcionando. Si a eso le unes la situación laboral de las enfermeras y enfermeros, de los médicos, la crisis se convierte en un drama, en una tragedia, y por eso hoy madrugamos aquí en el Hospital Universitario de Caracas con la convicción de que tenemos que luchar para acabar esto, que la gente quiere vivir mejor, que la gente quiere calidad de vida, que la gente quiere respirar, que la gente quiere normalidad, y que parte de la normalidad de un país es que estos centros funcionen y que puedan ser útiles a la gente. Por eso insistimos, nosotros tenemos que lograr un cambio en Venezuela y tenemos que lograr que ese cambio sea pronto para que el país pueda encontrarse nuevamente con sus oportunidades. Diputado, desde el sector salud se ha visibilizado la crisis que se vive actualmente en Venezuela en lo que es en materia de hospitales, también la escasez de medicamentos. Sin embargo, pues padres, por ejemplo, el JM de Los Ríos protestaron el jueves pasado porque el servicio de hematología se encuentra fuera de servicio. También las enfermeras se encuentran en protesta permanente por la exigencia de un salario digno. Jenny Salazar, una paciente con cáncer de mama, murió fuera del país en búsqueda de un tratamiento. ¿Qué se le dice a los venezolanos que sienten desesperanza en estos momentos, cuando también es cierto que se ha anunciado la visita de una comisión de los derechos humanos a Venezuela en el mes de febrero? Sí, en efecto, del 3 al 7 de febrero debería venir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a ver cuál va a ser el tratamiento de esta dictadura. Pero lo importante es que muchas vidas se están perdiendo. Mucha gente está perdiendo la vida. Se le acaba su oportunidad porque tienen una enfermedad que podría ser tratada si tuviéramos las condiciones para eso, y que lamentablemente eso no existe. Y cuando llega el momento entonces en que quisieran poder contar con la protección de su salud, no cuentan con eso. Y como tú dices, el tema, por ejemplo, de la lucha de las enfermeras y de los enfermeros es impresionante. ¿Cómo es posible que 10.000 enfermeras y enfermeros se hayan ido del país el año pasado? Hayan declinado de poder prestar su servicio porque están ganando menos de $4 en un mes. Pero si es que los umbrales establecen a nivel mundial que tú debes ganar por lo menos $2 al día para estar en un nivel de subsistencia, y aquí ganan $4 al mes. ¿Cómo puede un médico, por ejemplo, cumplir con su función cuando no puede atender ni su casa? El gremio de enfermería incluso ha anunciado una posible paralización del 100%, pues aseguran que al no contar con un salario que le cubra las necesidades básicas, no se sienten en la obligación de asistir a sus trabajos, pues no tienen ni siquiera cómo pagar el pasaje. Desde la Asamblea Nacional, usted como vicepresidente del Parlamento, ¿cómo ve esta posición del gremio de enfermería? Y si van a tomar alguna medida desde la Asamblea Nacional, crear algún tipo de comisión de enlace para buscar una solución a la crisis. Mira, nosotros tenemos que acompañar a la gente, acompañar a los médicos, acompañar a las enfermeras y a los enfermeros, acompañar a todo el que tiene razones para protestar, que somos todos los venezolanos. Nosotros tenemos que unirnos, tenemos que asumir la lucha como una lucha existencial en favor de la liberación de Venezuela. Nosotros tenemos como país los recursos, y yo te aseguro
que en el momento en que salgamos de esto, Venezuela resurgirá de una forma impresionante, porque es un país que tiene todas las condiciones, todos los recursos, todas las potencialidades para echar hacia adelante. Y claro que los vamos a acompañar, los hemos acompañado, los hemos recibido en la Asamblea Nacional, a las enfermeras, a los médicos y a distintos representantes del sector educación, del sector laboral en general, porque es fundamental que ellos sientan el acompañamiento nuestro y que sintamos todos la necesidad de dar una lucha para intensificar la presión para acabar con esta situación que vive Venezuela. Ya para finalizar, diputado, quisiera consultarle, el día de hoy se lleva a cabo una nueva sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, la cuarta correspondiente a este año, donde a ustedes como diputados se le ha impedido la entrada al Parlamento venezolano. Sin embargo, está previsto que el día de hoy se le rinda homenaje a la diputada Adi Valero, quien falleció también víctima de esta escasez de la crisis, de escasez de medicamentos y la crisis de salud en el país. ¿Qué está previsto para el día de hoy, este martes 28 de enero? Se había anunciado una movilización para la sede del Parlamento, o cómo se va a desarrollar esta sesión del día de hoy. Sí, lo importante es que vamos a hacer la sesión. Evidentemente la dictadura ni siquiera permite o ni siquiera acepta que nosotros hagamos una sesión, que es a lo que estamos llamados como diputados a la Asamblea Nacional. Estamos analizando todas las vías, todas las posibilidades, pero lo importante, lo que queremos que sepa la gente, es que vamos a hacer la sesión. En efecto, vamos a hacer un homenaje a la diputada Adi Valero. Es un homenaje sumamente sentido y merecido por distintas razones. Esa señora hace unos años me decía que no tenía cómo ir al Parlamento, que iba a tener que dejar de ir porque no tenía posibilidades económicas de trasladarse desde el sur del lago hasta el Parlamento. Después se le produce un cáncer y la situación para poder atenderlo fue siempre muy compleja y muy complicada. Y en los últimos días de su vida se le acercó la dictadura para decirle que estaban dispuestos a ayudarla a que pudiera hacerse su tratamiento si le daba el voto al señor Parra. ¿Cómo es posible que utilicen ese tipo de cosas que son deleznables? Con ella lo hicieron. Ella dijo, por mi voto no se va a perder la República, yo puedo morirme, pero por mi voto no voy a permitir que el país se muera. Y esas son las manifestaciones que nos dan fuerza, que son testimonios en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo. Por cierto, hoy debemos estar aprobando en primera discusión una ley que ella propuso ante la Asamblea Nacional, que es la ley para la responsabilidad familiar de los que son familias de personas mayores, de personas de la tercera y de la cuarta edad. Es importante porque es un asunto que no solo debe ser atendido por el Estado, sino que debe ser atendido por la familia, y es el planteamiento que ella estaba haciendo. Vamos también a tener temas vinculados con el feminicidio y con la situación de las relaciones de Cuba con Venezuela, que se han convertido en unas relaciones parasitarias,